Muy bien. Acá estamos. Un sábado de lluvia, llovizna. No hay fútbol, no juega River a esta hora. Cuando juegue River, la radio sigue la campaña de River. Importante, es un salto de calidad. Pero no habrá programa. Los sábados que estén a esta hora, depende de la hora que sea, pero no va a haber programa. Si coincide con el programa de Marta y el programa nuestro, pasaremos ese sábado. Y si no, nos vamos a ver habitualmente con Pablo, con Pimpi, con Guitia, conmigo. Pimpi es Pimpi Colombo. Guitia es Adriana Guitia. Pablo es Pablo Chaliú. Y yo soy Guillermo Moreno, que hacemos Volver a lo Nuestro, que es un programa desde la causa del pueblo, que es la causa nacional, que es la causa peronista, reflexionando sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la Argentina y en la región, desde una mirada, desde nuestra doctrina. No, Moreno, pero la doctrina está muy vieja, es del 45. Ay, chico. Mire, vamos a ponernos de acuerdo. Lo que se actualiza y corresponde, porque es el plan de gobierno es de acuerdo al estado del arte, obviamente es la plataforma. Lo que vamos a hacer y tenemos que presentar en la justicia cuando el peronismo llega al gobierno. Plataforma, plan de gobierno, lo que ustedes quieran. Eso sí, tienen que estar actualizados. Obviamente, la vigencia que está tomando la inteligencia artificial hace 3 años atrás, nadie le puede decir a Milei que no la puso en su plataforma, nadie le puede decir a ninguno de los que participaron, no está en la plataforma, impulsó en los últimos meses. Eso se actualiza. En la próxima plataforma del justicialismo, plan de gobierno, va a haber un acápite sobre inteligencia artificial. Es obvio que tiene que haberlo. Eso se actualiza. ¿En qué se basa el plan de gobierno? Y el plan de gobierno se basa en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hay una estructura de pensamiento, una manera de tomar decisiones. Porque un gobierno necesita miles de compañeros. No se conocen, ni ningún presidente puede tener idea de miles de compañeros para integrar el gobierno, sería un disparate. Y entonces, tienen que estar adoctrinados. Por eso Perón decía, ganar las elecciones es un hecho cuantitativo, gobernar es cualitativo. Entonces, el próximo gobierno peronista tiene que tener en los ministerios claves, en las políticas claves, compañeros de la causa, en desarrollo económico, en Cancillería, en defensa, en seguridad y obviamente en el Ministerio de Comunidad. Bueno, todos son importantes, pero hay algunos. Mire, hay que hacer una política económica peronista. No es que podemos hacer una política económica no sé cómo, no. Es una política económico-peronista. No, pero resulta porque es la que deviene de la doctrina. ¿Y qué dice la doctrina sobre la economía? Que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y a partir de ese esquema, que es ordenador de la doctrina en términos económicos, hay que tomar las medidas. Nadie va a tomar medidas en contra del capital, pero mucho menos en contra del trabajo. Entonces uno podría decir, entonces la economía de Milei y es antiperonista. Porque si algo hace es estar en contra de que el hombre trabaje. ¿Y qué decía Perón sobre el gobierno, ya no sobre la doctrina? Que gobernar bien es crear trabajo en el sector privado. En ese momento se decía crear trabajo, porque es obvio que tiene que ser en el sector privado. Pero ahora aclarémoslo, porque si no alguno va a decir, es crear trabajo en el sector privado. Y este gobierno destruye trabajo en el sector privado. Y entonces es antiperonista. Y lo caracterizamos. Están los gobiernos peronistas que construyen trabajo, generan toda su dinámica económica para que haya trabajo, para que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo, y está Milei, que hoy está destruyendo trabajo
en el sector privado a mansalva. La economía urbana está en depresión. No está en recesión, está en depresión. Y solo los textiles, no, muchachos, no. La economía urbana, sea comercio mayorista, minorista, las empresas de servicios, las industriales, están en depresión. Y bueno, las extractivistas están, puede ser. Las extractivistas le va dando. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuánto empleo genera? ¿Cómo hacemos para que una porción de economía muy minoritaria satisfaga las necesidades del pueblo argentino? Y bueno, es muy difícil. Hacen estas galimatías, tratan de explicarlo, pero es muy difícil. Bueno, qué interesante la próxima elección. La economía peronista que genera trabajo y la economía antiperonista, el ejemplo es Milei, que no genera trabajo. Y lo destruye. Vamos a ver, claro, y lo destruye. Vamos a ver qué vota el pueblo. Ese debate va a ser muy bueno. La economía de la década ganada, la economía que supimos hacer en el gobierno, que vos estuviste, Pimpi, como subsecretaria, yo como secretaria, la economía de comercio, la economía de Moreno, la economía de Pimpi, la economía de Néstor, de Cristina, la economía del peronismo en la década ganada, versus la economía de Milei, la que construyó empleo y la que destruyó empleo. Extraordinario. Más dos cosas que están en nuestro plan de gobierno, que como no estábamos en el Ministerio de Economía, tampoco ocurrieron en la década ganada. Una, que las acciones de YPF estén en manos del Confederal de la CGT, o sea que sean los trabajadores los que orienten la política energética para que efectivamente a lo largo y a lo ancho del país florezcan las industrias. Y la otra, que el Banco Central esté también a disposición. Su independencia es una independencia y cómo funciona. No es que es un país aparte. Tiene que ser parte de un proyecto de país que se engrandece. Y solamente en el plan de gobierno peronista lo que está previsto es que deje de ser una condición ser banquero para integrar el directorio del Banco Central, sino que por el contrario, sean las cámaras empresarias, la CGT, las provincias organizadas en regiones, las que le den ahí la impronta de ser un organismo al servicio del desarrollo de la patria. Y eso sí es novedoso, porque eso no estaba en las atribuciones de la Secretaría de Comercio. Muy importante lo que acabas de decir, porque nos vamos metiendo en una temática bien interesante que es en la semana sanmartiniana, que empieza el lunes, va a terminar el domingo próximo, 22. ¿Cuál debería ser la política económica para la independencia de la patria? Tender a la independencia de la patria. De eso vamos a hablar en una esquina, en Humberto Primo y San José, en una clase pública. Me va a acompañar Franchina, Santiago Franchina, gran economista, bueno. Un pibe, es decano del área económica en la Universidad de Avellaneda. Me llevo muy bien, lo valoro, tipo estudioso. Bien, vamos. Bien, compañero. Buen compañero. Vamos a conversar sobre ¿qué día? Cómo tiene el viernes que viene. El viernes que viene a las 5, por ahí. Qué 4:30, 5. Y vamos a estar conversando de por qué. Eso, esto, no se hagan los dulos, ¿viste? Che, Moreno hablando de economía, acá con el balcón de... No se hagan los dulos, que el peronismo es como el Vaticano. El que entra, viste que en el Vaticano, el que entra papa al cónclave sale cardenal. Acá, el que empiecen a pensar, no, muchachos, el peronismo va a dar mucha... No se asusten, no se asusten. Ni se hagan los dulos ni se asusten. Es solamente una clase. Digo esto porque me toca coordinar ese espacio económico donde está la gente de Massa, está la gente de Pichetto, está la Cámpora, estamos nosotros. Y ya nos pusimos de acuerdo que el que coordina no es. ¿Qué es el que coordina? ¿Qué no va a hacer? Y no va a hacer. Esto es lo que corresponde, así es. En un proyecto colectivo eso no tiene ninguna importancia. Y además en un proyecto donde es muy importante justamente, está en la base, en el fundamento del próximo gobierno peronista,
cuáles son los lineamientos de la política económica que permitan sacarnos de esta crisis, que permitan crecer, que permitan recuperar el mercado americano, los países hermanos, a los que hemos dejado de proveerle porque los chinos vienen penetrando por todos lados y acá se destruye todo. Así que ese es un puntal, así como la política exterior y como la política de defensa. Son pilares que tienen que darle el sentido a la política que hagamos. Y el tema de ser al aire libre, que puede pasar lo que pasó y que tuvieron que suspender actividades y demás. Entonces me preguntaron, y bueno, espero que el tiempo acompañe. Le dije, sí, el tiempo va a acompañar porque como soy de misa semanal y no hago muchas peticiones, voy a hacer una petición así que nos va. Y estaba Pichetto. Y yo digo, imagínense, Pichetto es bravo, ¿viste? Yo no soy de misa semanal, me dice Pichetto. Sí, le digo, pero vos te sacaste la foto con la Virgen. Y el gringo Castro. Claro que sí. Y le digo, ese sí que chupacirio, reza el rosario todo. Yo sabés que creo que el gringo va a terminar en un convento ahí. Vos sabés da que hay, toda la impresión, sí. Sí, vos sabés que hay. Contar que no se lo lleve a Willios, que también da la impresión, ¿no? No, Willios tiene que atender. Tiene que atender a la familia, sí. Sí, todavía son chicos. Pero este que ya tiene el pibe más grande, vos sabés que pensé, digo, ¿dónde va a terminar este? Porque yo me acuerdo que una vez fui a un retiro a los benedictinos, había laicos, ¿no? Y los tipos entregan su fortuna. En este caso, la del gringo no hay fortuna. Pero no supongo que no será un requisito. Le donan la fortuna, lo que pueden donar, que no es toda, porque acá no hay posibilidades de desederar a los universales, digamos, ¿no? A los hijos. Pero bueno, algo podés hasta el 20, 25, 30, no sé cuánto. ¿No podés donar todo? No podés donar todo. Según me enseñó la que estuvo en el... Como te enseñó la Marta. Sí, el otro día le hice unas consultas sobre eso. Mira, vos, eso no sabía yo. No podés desheredar a tus hijos, por lo tanto no desheredar no, pero no podés donar donar todo tampoco afuera, no, porque a ellos les corresponde. Bueno, no importa. Eso La no cuestión sabía. capaz que yo entendí mal y le vamos a preguntar. Que sí. No podés donar todo, no, y de hecho es lo que pasa. Si no le donarías a uno y a otro lo dejas sin nada, ¿no? De los herederos no, pero si estás en vida, disponer de tus recursos. Hasta tanto. Eso no sabía. Hasta tanto no. Entonces el tipo tampoco estamos corriendo ningún riesgo por curiosidad. Sí, en el caso del gringo, donar no sé. Pero vos sabés que me lo imaginé, digo, lo vamos a terminar yendo a ver a un convento ahí que va a estar... ¿Y a dónde iría? El Padre Pío no tiene convento, porque él es devoto al Padre Pío. Sí, pero los benedictinos los tiene ahí cerca de Luján, están ahí. Donde está la Gisela está ahí uno de ellos. Claro. Así que, y va a ir y los vamos a ir a ver y qué sé yo, hacemos los retiros ahí y los peronizamos a los monjes, los peronizamos un poquito. Son medio perucas, ¿eh? Es una anécdota muy interesante porque ellos tienen que morir donde se ordenaron. Cuando los desalojan de Luis María Campo y Matías Sunamago, Gorostiaga, alguna de esas, ahí estaban ellos. Pero claro, los sacan, los mandan allá pegado a Luján, y donde estaba también Eduardo. Sí, claro, Eduardo Graham. Y en realidad, a todos menos a porque no se podía ir. Y nos venía a exorcizar la básica porque le pedía Ofelia. Y entonces el cura tanto le insistió Ofelia, la madre de Ana, que sí, vení. El tipo ya estaba muy viejito y tenía que caminar como 5 o 6 cuadras hasta la básica. Pero al final tanto jodió que fue. Y entra a la básica y empieza a hacer los pases mágicos. Y eran 2 cuartos, ¿no? Y cuando pasa de un cuarto a otro se le cae el cuadro de Vita, que estaba arriba del mar, en la cabeza. Y se le parte todo. Y el cura dice, no, un momentito, dice. Esto no es joda, empecemos de vuelta. Y ahí se puso dijo, esto no es joda, dijo, acá de verdad esto. Porque ese es el que tiene, que yo uso, que del otro lado de la cruz, en la cruz dice, va de reto Satanás, ¿no? Bueno, atrás, es el que se especializaron en eso, en sacar los malos. Claro, en sacar los malos. Porque enseñó el Papa Francisco que el malo está, no es que no está. No es que no está, el malo está. Y el malo a veces dice cosas malas, y a veces gobierna el malo, Cuidado con él. Y no hay que darle tregua, Al malo hay que combatir. ¿Sabes para combatir al malo quién viene? ¿A la Argentina? Claro que sí, eso va a ser maravilloso. Sí,
Qué fácil hubiese sido ser profesor tuyo. La cara se te ve cuando sabés, cuando no sabés. ¿Has visto? Porque te dije, a mí se me ve, sí, la cara, mi cara, no sé qué le pasa, es de Chávez todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, Dios, lo que me gusta, lo que no me gusta. Es que no puedo mentir por eso. No, no hay forma, no es solo por los valores, es porque no serviría. Ahí los que ven ahora tiran para atrás un poquito y ven la cara. Porque para combatir el malo sabe que viene y ya frunció el ceño y se puso así y ¡tac! Bueno, pero también Pimpi, que es doctora en matemáticas, tiene rapidez, anda. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Estás ahí, Pablito? ¿Estás? Sí, yo estoy. Sí, está. Acá estamos, acá te estamos escuchando. ¿Cómo andás, amigo? Fue a la peluquería porque hoy es sábado y dijo voy a salir en la tele. Mirá qué bonito que está. Muy bien. Verdad, es verdad. Sí. Pero un gusto estar con ustedes. Sí, muy bien. Sí. Viste que recién le hice la pregunta a Pimpi y puso cara como no sé, me agarraste y a los 2 segundos sabía la respuesta. Está viniendo su santidad. Está viniendo León XIV. Y bueno, nosotros hicimos la chanza de que viene a combatir el mal, pero viene. Después cada uno le da la interpretación que quiera. Un mensaje sobre la venida del Papa tan profundo y tan relevante. Escúchame, Guillermo, no es tanta chanza, ¿eh? No es tanta chanza, porque, escúchame, va a ser un tema muy interesante, porque este Papa no se va a callar, ¿eh? Como no se cayó Cuerva, el arzobispo, el día de San Cayetano. No se va a callar el Papa. Y bueno, viste, al que le quepa el sallo, que se lo aguante, ¿eh? Vos sabés, Pablo... No se cayó en España, ¿no? No se cayó No se cayó en España. Claro, pero ahí tenía un gobierno que podía... Lo aplaudieron 10 minutos hablando de Dios, un gobierno progre, pero bueno. Vos sabés que sobre lo que decís, quizás no hicimos comentarios sobre esto, hoy hablamos poquito. Pimpi hizo un editorial La Nación ayer. El editorial orgánico, que es uno de los pocos diarios que quedó con editorial. Sí. Y algo así como a Dios que lo que es de Dios y al César lo que es del César, y lo cuestiona al obispo de por qué habla de economía de cosas que no sabe. Entonces yo le digo a La Nación, es obvio que el obispo no es un experto en economía. Eso no implica que no pueda hacer análisis generales como el que hizo. Ahora, no tengo ningún problema en que vengan a este medio, y yo voy al de ellos, vamos con los compañeros, voy solo, y hacemos un debate sobre ese editorial. Que te aconsejo que lo leas, porque está muy mal. Lo leí. Ahí está. Y tengo opinión formada, estimado. Vamos con ella. Mira, primero, ellos están acusando de sectarismo al arzobispo desde una posición sectaria. Ese es el núcleo de la cuestión. Y la otra cosa es que el arzobispo no tiene por qué saber de economía, aunque sí sabe y puede tener principios generales, pero lo que no se puede de ninguna manera criticar al arzobispo es que el arzobispo no sabe de realidades. Lo que habló el arzobispo son realidades. Cuando dice que la libertad económica y los mercados no pueden pasar por encima de la dignidad del hombre, no está haciendo teoría económica. Está mostrando un hecho. Y un hecho corroborado no solo por la actual situación, sino corroborado por la historia, estimado Guillermo. Entonces me parece que está profundamente equivocado el editorial de La Nación. Y es muy interesante porque en realidad desde esa formación católica pero imbuida de positivismo del siglo XIX piensan que la economía es lo que ellos piensan. Piensan que la economía es lo que ellos piensan. Entonces la relación, como Milei, que planteó durante mucho tiempo que era la inflación solo un fenómeno monetario, y que claro, resulta que sin haber crecido ni la oferta real, los saldos reales monetarios
en el mes de julio, y obviamente sin comprender ni cómo se mide la inflación, le dio 2,1 y a la ciudad le dio 2,9, con lo cual llegaríamos a la conclusión que solo aumentó la cantidad de dinero en el límite de la... Claro. Pero aparte le aclaro a Milei lo siguiente, porque se lo he dicho, pero evidentemente no se lo transmitieron y... A ver, Milei, si entendés. Cuando el Banco Central emite dinero, lo emite para el país. No es que en La Pampa hay una moneda, en la Patagonia hay otra, en el norte hay otra. Vos emitís moneda y aumentás la oferta monetaria en términos de saldos reales, o sea, descontada la inflación, la moneda plus que creaste, no para convalidar la inflación. Convalidaste la inflación del mes anterior más un plus. Para todo el país. Para todo el país. Ahora resulta que cuando medís la inflación, Pablo, antes se medía, en nuestro gobierno lo hicimos así hasta el 2007, me parece, 2008. Se medía en el Gran Buenos Aires, esto es, kilómetro cero del Congreso, 60 kilómetros alrededor del Congreso se medía la inflación y esa era la inflación de la Argentina. Un disparate. Cuando hubo que medir la inflación en el país, nos dimos cuenta, se dieron cuenta, que la Argentina es vertical, por lo tanto la ropa en Misiones no es lo mismo que en Tierra del Fuego y las casas en Jujuy no es lo mismo que en Ushuaia. ¿Cuál es la casa, cuál es la ropa, cuál es la comida? Se dividió el país en zonas. Si Milei leyera el informe del INDEC, se daría cuenta que en las distintas zonas de la Argentina hay inflación distinta. Puede haber en una 2,6 y en otra 1,6. Claro. Bueno, eso explica... Claro, y en un momento del año, según la estación, según claro, que si el frío, claro, que si el calor, claro. Las condiciones son diferentes. Con lo cual hay distintas causas, con lo cual hay multicausas. Ya se lo expliqué esto. Se lo expliqué una vez de viva voz y frente a frente. Pero como digo siempre, Milei es leído, muy leído, pero poco aprendido. Tenemos que vender, Pablo, tenemos que vender. Pimpi, vamos a vender y seguimos. No te vayas, Pablo, no te vayas. ¿Cómo me voy a ir? Si viene lo mejor. Bueno, en síntesis estábamos hablando de la vuelta, que va a venir su santidad. A ver si lo ponemos a Pablo en el monitor también, si se puede, o ya no se va a poder, ahí está. Porque si no, Pablo se duerme. No se ve ahí, aprovecha y se duerme el tipo, no, sí. Lo tenés que tener atento porque se te duerme. Sí, sí. Yo soy capaz de dormirme aún con monitor. Aún con monitor se capaz debo decir, y no porque esté aburrido ni nada, solamente que cuando me viene el sueño, yo soy como los bebés en eso. En eso se... Me viene el sueño y chao. Viene el sueño y hay que dormir. Un día estaba que no te pase como al gobierno. Porque, ¿sabes? Sí. Mira, hoy estaba pensando, no se rían, por favor, ¿no? Hoy pensé, y digo, ¿cómo podemos caracterizar la situación del gobierno en este momento? ¿Y saben lo que se me ocurrió pensar? ¿Recuerdan aquel dicho, como turco en la neblina? Como turco en la neblina. Exacto. Sí, hablando de Pimpi y su sueño, estábamos una vez en el partido y viene un compañero preocupado y me dice, che, a Pimpi debe estar enferma, está mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Está apoyada en la mesa durmiendo, como los chicos, ¿viste? Cuando hacían dormir la siesta, así, con la cabeza. Le digo, no, está durmiendo, es tradición de ella. Pero ¿cómo va a dormir así, pobre señora? Y sí, duerme, ahora en un ratito la ve pispeleteando por ahí, dejala 5 minutos. Exacto. Los compañeros Exacto. se preocuparon. No. Así que está comiendo, si un día la llevas a comer y de repente te dice perdón, corre el plato y se acuesta a dormir así,
No te asustes, Bueno. vos seguís comiendo, no pasa nada. En una de esas para no pagar el plato. También, Igual, también, sí. esas son estrategias, y bueno, son estrategias, Sí, cada claro. uno se arregla como Si puede, come Pablo. con vos vas a pagar vos, cuando verdad cómo vas a pagar ella. Nosotros somos de chapados a la Bueno, antigua. viste cómo es ahora la modernidad. No, pero esta Mirá, no. mirá la Chayú con lo que se quería modernizar, está feo eso, Sí, cuando Pablo. se quiere modernizar sin pagar. Nosotros estamos contentas que vos quieras modernizar el Banco Central, pero eso no, No, hermano, modernizar, eso no va. claro, hay que pagar. Vos Sí. sabés que lo del Papa es muy importante porque el hecho de que haya ordenado el combate en la batalla cultural, teniendo la batalla cultural de Milei, y que se está dando en el mundo, teniendo como teatro de operaciones la inteligencia artificial. Y lo más importante de eso es que no la niega. No la niega, no es que dice, vamos a hacer como los maltusianos, vamos a romper las máquinas. No, dice, vamos a ponerla al servicio del hombre, que es lo que corresponde y es lo que dice nuestra doctrina. ¿Al servicio de quién está la economía? Y al servicio de la comunidad, del hombre, de la familia. Todo termina en el peronismo, Pablo. Así es. Así es. Y esto para nosotros es importante, porque podemos retomar, mi querido amigo, querida Pimpi, queridos compañeros, una homilía extraordinaria, que he hecho mención varias veces, pero que ha pasado desapercibida porque estábamos con otros temas, que es la homilía del Papa Francisco, que a su vez es la primera misa en castellano que se rezó en el Vaticano. Nunca se había rezado una misa en castellano, que es donde, cuando canta Patricia Sosa, la misa criolla, que la dirección la hace el hijo de Ariel Ramírez. Pero esa homilía le da unas indicaciones extraordinarias a Iberoamérica, entendiendo Iberoamérica al sur del Río Bravo, o sea, lo que hablamos español y los que hablan portugués y algunos que hablan inglés y demás, pero entendiendo Iberoamérica, no América del Norte, sino... Ahí se cumplían los 500 años de la aparición de Guadalupe, y por eso hizo la misa. Y dio unas 4 o 5 señales extraordinarias. Con lo cual, esta gesta sanmartiniana del Papa, que arranca en Uruguay, sigue en Argentina, termina en Perú, que está embebida de esa gesta. También está detrás de la imagen de su predecesor, el Papa Francisco, que nos dio esas recomendaciones. Extraordinarias. Toda la homilía fue extraordinaria, ¿eh? Estaban todos los obispos de la región. Tuve el honor de estar ahí con una delegación de argentinos. No quiero hacerme la que sé. ¿Cuál es la homilía? Porque se me va a notar la cara enseguida que no sé cuál es. No, bueno, pero hay que leerla toda. Por eso, pero ¿cuál es? Y es la homilía de esa misa. De la misa en homenaje. ¿Y eso era en México? No, fue en el Vaticano. En el Vaticano, ya se Belén. durmió. Tiene momentos que también se duerme. No, la ya primera sé, misa ya en entiendo. castellano Eso la hizo ahí. en el Vaticano, Ahora me acuerdo. que la música fue la misa criolla en voz de Patricia Sosa y el piano del hijo de Ariel Ramírez, si bien el chango no fue de Jaime Torres, ni la percusión de Yo te Domingo pido Cura. que repita porque puede haber algunos entre los que escuchan que no entendieron algo. Y esa visita de su santidad va a estar extraordinaria para nosotros. Y hay que enmarcarla en esta batalla cultural que se está dando. Y en una posición muy clara en la encíclica sobre la inteligencia artificial. Pero, Pablo, querido, el gobierno está como turco en la neblina. Caracterizalo y Pimpe, que la estamos sacando economista, pero aparte nos viene bien porque cuando le querramos hacer modelos matemáticos a Milei ya tenemos quién lo va a hacer. Pimpi interactúa con vos
sobre la caracterización del momento económico, la coyuntura económica de Milei y el desorden que tiene. Che, hay rum rum en la calle de que hace una semana que no sale del cuarto, ¿eh? ¿Ah, sí? Como esa película, ¿viste? Del que hizo Pan American, que hay una película muy interesante. Y el tipo le tenía miedo a los bichos y no sé cuántas semanas estuvo en su habitación y le tenían que pasar la comida y esto y aquello. Bueno, muy interesante. Bueno, vamos. Vale. Hace una semana que no sale de la. Bueno, dicen la más, no sé, dice el mercado, qué sé yo. El mercado ¿Sabes también lo a que veces se pasa, equivoca. estimado? ¿Sabés qué pasa, estimadísimo Guillermo? Que no tiene salida para el gobierno esta situación. No tiene salida, lo venimos diciendo. Desde que fracasó este plan económico fracasó no ahora, fracasó hace 2 años, casi desde su incepción. Lo salvó el Fondo Monetario con un préstamo de último momento y después lo salvó la administración de Trump. Pero ese fracaso ha hecho que el gobierno entrara en una especie de alquimia, tratando de inventar cosas para tratar de subsistir. En este momento tienen un grave problema, porque la mesa política le ha dicho a Milei, de la manera que le puede decir, y a Caputo, mirá, si no reactivamos la economía estamos jodidos. Y están jodidos desde 2 puntos de vista. Por la situación fiscal, que ya no la pueden seguir disfrazando, estimado Guillermo. Están utilizando fondos que están claramente prohibidos que sea utilizado para gastos corrientes en el Estado. ¿Y eso por qué? Por la caída de la recaudación. Pero además, y esto es lo que más les inquieta a todos, y lo tratan de alguna manera de sensibilizar a Milei, que está en una posición ideológica muy dura, le dicen, mirá, si sigue esto así, y como no hay piso, el año que viene no ganamos. No solo que no ganamos en primera vuelta, sino que estamos jodidos. Entonces, ¿por qué no puede reactivar el gobierno? Porque está en contra de sus fundamentos, de la política económica. Mira, en este momento dicen, vamos a hacer posible que los bancos presten dólares como medida de reactivación. ¿Desde cuándo prestar dólares es reactivante? Es increíble eso. Además, ¿por qué no hay reactivación? No es por la tasa de interés. La tasa de interés que baja está muy bien, le puede ayudar a algunos, bla, bla, bla. Pero el problema está en los ingresos. La falta de reactivación está que la gente no tiene plata, que se ha endeudado, que están en mora, que tienen todavía, si les aumentara los ingresos, van a tener que pagar primero la deuda que tienen con los bancos y los fintech. Están en una situación realmente complicada, estimado Guillermo. Están como tú con la neblina, no saben para dónde corno ir, porque ¿sabes qué pasa? También no tienen posibilidad de ir a ningún lado. Yo me acuerdo en las viejas reuniones que teníamos allá, 95, 96, con vos, con Sepi, con Carboneto, con Curia y algunos compañeros más, Sí, señor. donde el peronismo, gracias al movimiento obrero organizado, se juntaban todas las vertientes del pensamiento vinculado al movimiento obrero, pero era casi todo el peronismo eso, y reflexionábamos. Y Seti solía tener una máxima en esa que decía, mirá, Guillermo, esto de la definición de crisis de los chinos es muy divertida, dice que detrás de cada crisis hay una oportunidad. Es eso para criar a los pibes, y eso está muy bien. Pero pensar que eso es lo que pasa en la vida, no es. La verdadera definición de crisis es la occidental. ¿Sabe cuándo hay crisis, Guillermo? Cuando todas las salidas son malas. Y esto es lo que te está pasando al gobierno desde hace mucho, está en una supercrisis. Y lo que hay que evitar es la hipercrisis. Porque la hipercrisis viene acompañada de la anomia,
y la anomia ya es todos contra todos. Imaginémonos la policía bonaerense sin conducción. Imaginémonos lo que va a ser, y ahí la conducción pueden ser las unidades operativas de 4 o 5, que son las unidades operativas 3, 4, 5 de cada sección. Hay que evitar estas situaciones, amigos, y hay que evitarlo cueste lo que cueste. Ya hay otros cientistas sociales que están hablando de la anomia. Fidanza hablaba de la anomia hace mucho tiempo, él escribía en La Nación, nosotros escribimos en BAE, y nos cruzábamos artículos diciendo de la anomia. Pero hay otros ya que están hablando del todos contra todos, no hablan de anomia, pero es lo que se está viendo, ¿no? De todos contra todos, es lo que está aconteciendo. Antes de eso, dentro de la ley y el orden, hay que tratar de que esto tenga un fin más que razonable. Y por el otro lado, de lo que vos decís, que están como turco en la neblina, sobre todo en la economía urbana, no estamos en recesión, estamos en depresión. Una depresión es cuando el nivel de recesión, de caída de la facturación, ya está en dos dígitos importantes. No es que uno puede decir, la industria textil está trabajando al 40% y está en recesión. Eso es una estupidez. Está en recesión si está trabajando al 75%, considerando que nunca van a trabajar al 100% porque siempre una máquina se rompe. Que 88, 90 es un óptimo, no hay capacidad instalada. En todas las empresas es muy difícil que todas las máquinas estén funcionando al mismo tiempo. Pero ya un 75 habla de que estás en recesión, pero cuando llegan debajo del 50 no hay recesión. Y ahí tenemos un montón de actividades urbanas que están debajo de ese nivel de actividad, hay que fijarse. Pero no solo en el indicador industrial. Yo te digo que los mayoristas y sobre todo minoristas, metas al mostrador, están debajo del 50. Mayorista debajo del 50 puede durar muy poco tiempo. Puede durar si todos los locales que tiene, megas estructuras, son propias, cosa que es difícil que sean propias. Y que tenga una estructura muy chica, que también es difícil porque las estructuras, sobre todo por la preparación de pedido y demás, son estructuras grandes. Y un supermercado, una cadena, yo te digo que es una cuenta que hacía ahora, Coto debe tener 25.000, 26.000 trabajadores, con un egreso promedio con cargas que está arriba de 2 millones de pesos. O sea que si son 24, más de 50, 60 mil millones de pesos mensuales. ¿Está bien, doctora? Y 26.000 por 2 millones, te da 56.000 millones de pesos solamente de sueldo y cargas, sin contar el personal jerárquico. Estoy pensando sueldo promedio más carga. Sueldo promedio de empleado comercial, el mínimo está en 1.200.000. Claro, un palo 400 sobre promedio. Sí, 1.200.000, más las cargas, que es el 50%, estás arriba de 2 millones. No hay canuto para eso. O sea, un negocio chico, un almacén de la esquina, un chino, puede tener el canuto, los costos fijos durante el tiempo. Pero las grandes estructuras, no hay ninguna posibilidad. Imagínate lo que es la cuenta de luz de Coto, de cualquiera de eso, imagínate lo que es. Claro. Por lo tanto, necesitan vender mucho para que en un margen razonable le quede lo que le pueda financiar, fondear esos costos fijos. Bueno, por eso te digo, en la economía urbana están todos en depresión. Después pueden decir lo que quieran en la Cámara, pero cuando hablan conmigo me dicen otra cosa. El concepto de depresión en la zona urbana, que es donde están los votos, es muy importante porque va a ser la economía de Milei versus la economía de la década ganada, no la economía de Alberto, que está hablando pavada. ¿Sabés qué dijo Alberto hoy? ¿Qué es el progresismo? No, ¿qué? ¿Vos lo escuchaste a Chaliú?
No, Porque ahora me no dice, lo sí, escuché. lo escuché. Cuando lo agarré con el editorial de La Nación no lo ya. pude aclarar. No, claro, Lo ya agarré, hasta te lo a tenía vos te- analizado. A mí sí. A vos sí. A mí, Bueno, a mí me raspaba. Está mal lo que hace conmigo. no. Yo no sé cómo hace, lee todo, lee así. Bueno, yo vengo aquí para enterarme, hermano. Ya está. Y aparte para hacerme la segunda, que hacemos una dupla, me hacía la segunda también en comercio y ahí anduvimos, 7 años y medio. Vos, escuchame, ¿sabés cuál es la definición de Alberto Fernández de progresismo? No, Mirá que hay que ser bruto, ¿eh? Dijo, pero si todos somos progresistas, queremos progresar. es un pelotudo. Ay, No puedo creerlo. Pimpi, se le escapó a Pimpi. Oh, y ahora, mirá la carita que puso. Pero es Radio AM esta. Ay, Dios, qué Es nervios, qué Radio nervios, qué AM. nervios. Pero es que es bravo. Ahora, que- no, pero no se- ese está, no se- está ahí dando vuelta. En realidad, que se llame progresismo sí es una trampita de una palabra que podría tener una connotación positiva de progreso, no tiene nada que ver con la realidad de lo que es el progresismo. Ahora, que él se haga el gil, no, déjame de jorobar, es un cara duro, Sí, es un por cara eso. duro, Por eso no lo termino es un de cara entender. duro. En una de ellas se mandó un chiste el muchacho, dejémoslo. Sí, ¿Vos no. crees que un chiste, Yo sí? vos sabés que no termino de entender qué es lo que habrá querido decir este muchacho. Este es el problema que tenemos. ¿Qué habrá querido decir con progresistas somos todos? Y bueno, esto es una situación muy, muy particular. De estos muchachos... Siempre tratando de que limar tanto- los conceptos y claro, los mensajes importantes. Porque ahorita uno dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Peronistas somos todos. ¿En qué sentido? En que nosotros somos un pueblo que comparte los valores que tiene el peronismo. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo creativo, somos un pueblo de trabajo. Entonces, esa cosa de peronistas somos todos no tiene que ver con si somos militantes, si estamos afiliados a algo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa característica, con algo que la vez pasada en un reportaje contestó Guillermo. No, el peronismo no podía nacer en cualquier sociedad, no podía nacer en Francia, tenía que nacer aquí, tenía que nacer acá, donde nos mezclamos todo, donde nos escuchamos, nos abrazamos, nos peleamos, todo esto. Esto de Alberto Fernández, estoy tratando de ver cuánta gente teníamos, pero se movió esto y justo dice buscar donde está. La última vez que vi había 4.000 y pico, pero ahora ya no sé, esto se movió y esta máquina, qué sé yo, funciona como podemos. Ahora va a venir el productor y me la va a poner. O me va a decir cuánto teníamos. Pero yo les quiero agradecer para el primer programa, porque tampoco hicimos tanta publicidad. Ahí me está diciendo, 5.030. 5.030, me está atento el productor, Yo quiero, bueno, Está bien. cuando sea tu momento, está buenísimo, te felicito. No, a vos, a Pablo, hicimos un poco de publicidad, pero no mucho, y tenemos los compañeros que nos están también en el país. Y ojo que estamos compitiendo con el fútbol, porque hay partidos a esta hora, hay demás. Pero el más importante, creo Y que vuelvo a todavía, repetir ¿no? que Sí. cuando juegue No sé si River, empezó. buscan si River juega los sábados a esta hora, y entonces el programa. Vos también, Pablo, porque cuando juegue River a esta hora no va a haber programa, para que te puedas planificar. Muy bien. Yo Dale. quiero comentar, bueno, por supuesto que quiero decir que la Manuela Pedraza, la tucumanesa, fue muy importante, como todo el pueblo en la Ciudad de Buenos Aires cuando fue la Reconquista. Viste que esta semana recordamos la primera vez que fuimos de Frente Manteca a sacarlo a los ingleses de acá, cuando vinieron en 1806. Tuvieron 2 meses, pero el 12 de agosto, como Cisneros, ¿no? Liniers viniendo desde Uruguay y el pueblo en todo su estamento organizándose. Y de paso, bueno, yo siempre esa cosa, ese vicio que uno tiene de recordar la participación de las mujeres, que a veces eso nosotros no conocemos, que incluso Liniers le dio un cargo de alférez. Y que volvimos a echarlo en el 1807, ¿no? O sea, la cosa con ellos viene. Hoy incluso el chango el hijo de Gallego Álvarez, que es funcionario de Milei, Alejandrito, le contestó a una funcionaria inglesa que quiso hacer homenaje a los habitantes de
de las islas, diciendo que el primer avistaje fue en el 1500 no sé cuánto, y Alejandrito le sacó la cronología. Ellos aparecieron, hicieron un avistaje de las islas después de 6 avistajes previos de los portugueses, de los españoles, de los franceses. Así que toda... Pero yo quería hacer otra cosa. Ayer estuve en la casa de un sobrino mío. Porque Trump se quiere quedar con el estrecho de Hormuz, pero ya dijeron que era un chiste, ¿eh? No se lo tomen en serio. Estos ingleses no, estos ingleses sí se quieren quedar con todo. Vamos. Ellos, claro, siempre fueron así. Vos sabés que ayer voy a la casa de mi sobrino, porque la señora está operada, de mi compañera, mi amiga, la dice que reponete, estate bien. Así como de paso vamos a hacer un saludo a la familia de Orco, el compañero nuestro malvinero, que gran compañero, gran patriota, ¿no? Un héroe de Malvinas. Un héroe de Malvinas. Pero bueno, el asunto es que estoy en la casa de la Guisa y veo que en la bibliotequita que tiene, ¿sabe qué libro era el primero que se veía? El Buen Salvaje. Ah, mirá. ¿Vos sabés, Pablo, qué es El Buen Salvaje? Aparte de tenerlo casi enfrente, se podría decir. Es el título que le pusieron Cabot y Pancho Olivera a una biografía inventada de Guillermo Moreno. Bueno, todo la hicieron durante el gobierno. Todo contra Guillermo, es tremenda, llena de inexactitudes, pero a mí me gustó en el final algo. Guillermo se acuerda de una parte del final y a veces la menciona, pero yo me acuerdo de otra y ayer lo encontré y me gustaría leerla. Dale. Porque debe ser que muy a su pesar fue la parte en que tuvieron que valorarlo. Dicen, bueno, hablan de Arsat y cosas antes, no, pero no quiero hablar de hechos de gobierno, quiero hablar de la persona. Dice, hay que decir con todo que tampoco se podrá acusar a Guillermo Moreno de un mal endémico que ha afectado a menudo a los funcionarios de la Argentina, que consiste en congraciarse con el sector privado para algún día, eventualmente, una vez abandonada la función pública, arañar un puestito y un buen retiro. Pero bueno, después dice, pero nunca piense mañana. Bueno, además después dice, lo que vos siempre te acordás, y bueno, dice, probablemente el kirchnerismo haya terminado para siempre con la carrera política de Moreno. Bueno, erraron un poquito el bizcachazo, pero bueno, ponele, ¿no? Dice, pero fue él, en realidad, quien decidió inmolarse. En el entorno más escondidizo y cobarde, puso la cara, y oí esto, y deberá pagar por ello algún día, convencido, obstinado, temerario, como un buen salvaje. Y la verdad es que a mí, Guillermo siempre se acuerda de eso, que decía que algún día deberá pagar por ese atrevimiento. Y yo al revés, siempre me acordaba que ellos decían que vos no ibas a terminar la función pública yendo a ver cómo te conchababa con alguna empresa. Y eso me pareció que, porque he visto que la honestidad no es solamente no robar, los valores personales con que vos asumís la función pública. O miralo a Pablo. Las funciones que ha ejercido, el nivel de su participación en la economía como empresario y la militancia sostenida y permanente, el compromiso cuando sos funcionario y el compromiso para sostener un ideal, una propuesta, un proyecto. Así que yo, la verdad, muy contenta de compartir con ustedes. Muy lindo recuerdo. Hay otros, bueno, este año hicieron la biografía llamada autorizada. Pero esa biografía estuvo hermosa, sí, porque ese changuito, Azorey, la estudió, lo siguió, tomó las expresiones de Guillermo, las decisiones de gobierno y cómo las personas alrededor de él fueron viendo lo que ocurría. Vos tenés que leer ese libro, Pablo, porque la verdad que está muy lindo, nos recuerda lo que nos pasó. Sí, Pablo, a ver si te acordás. El funcionario que privatizó, en parte, 40%, el banco hipotecario se llamaba Rojo, no sé si te acordás. Pablo Rojo. Exacto. Y después se terminó siendo presidente del banco, ¿te acordás? Sí, sí. Ya privatizado. Por poner algún ejemplo, digamos. Bueno. No, son tremendos. Por no decir son un tremendos, Galucio sí, o son tremendos, otro, son sí. tremendos, sí. Son tremendos. Terminó siendo presidente. Pero vos sabés, una acotación rápida. ¿Sabés que muchos funcionarios, sobre todo los gobiernos radicales o liberales, no van al sector privado, van a los organismos internacionales, estimado? También. Sí, Y sí, claro. Absolutamente. Sí, sí.
y algunos de los nuestros también toman esa costumbre, lo financia primero con presupuesto y después ya tienen arreglado que por ponerle presupuesto. Bueno, terminamos. Primer programa, son las 20:04 el segundo. Para el primer programa, me parece que estuvimos. Si no juega River, acá estamos. Pimpi va a venir, Guitia también va a estar vos. Y esta va a ser la dinámica. Algún invitado, algunos sacaremos por... cuando pase algún, vamos a tratar de encontrarlo. Pero si no, básicamente es esto. Te agradezco enormemente, Pablo. Muy buena con esa biblioteca enorme. Mirá todo lo que leíste. Mirá vos. Y eso es lo que leyó la semana esta que terminó. La semana que viene, cuando esté ahí, son todos libros distintos. Y cuando Guillermo te quiere agarrar, no puede. No puedo. Me agarraste con La Nación. No somos muchos los que leemos ese editorial, pero la verdad que el de ayer fue muy complicado para La Nación. Queda hecho el desafío de que si quieren venir a discutir este programa, o voy yo a La Nación, vamos Pablo, para explicarle que ese editorial está equivocado. Estuvo muy bien el arzobispo, están muy bien los obispos, está extraordinario el Papa, y vamos con un jefe en la batalla cultural que es León XIV. Del otro lado estará alguno de Silicon Valley. ¿Sabés qué vamos a tratar el sábado, si nos da? La carta que sacó el dueño de Meta, presidente también, Max, que es también Facebook y demás, y WhatsApp. Sacó una carta distinta sobre el tema inteligencia artificial. Quiere código abierto. No es exactamente, pero no es lo que dice Peter Thiel. Ya hay un debate ahí. El Papa sacó la espada y esto está muy interesante. Hasta el sábado que viene, si no juega River. Nos vemos. Chao.